muchas gracias a Laura de la Fundación Carlos del Mundo de Ori, a Salvador, a Javier, a todos los amigos gaditanos. Es un placer, como siempre, estar en Cádiz y bueno, en este tiempo tan inhóspito es todavía más placer, aunque sea una especie de alivio para esta fatiga que tenemos ya todos mientras volvemos a la bendita vieja normalidad, y todos los actos, las pocas cosas que se puedan hacer, pues tienen algo, en fin, también de reivindicación de la presencia de la cultura y de la poesía, no solamente telemática como nos estamos acostumbrando, sino presencial. Es un placer, como digo siempre, y en este caso, pues volver a acoger a María en la colección Vandalia, en este caso no como autora, que lo fue de introducción al límite hace solamente un año o algo más de un año, sino como editora literaria de este trabajo, que es un trabajo extraordinario. Yo voy a decir muy pocas cosas porque son muchas las voces que hay en el libro, y es mucho mejor que sea María la que dé cuenta de ellas y sobre todo las lea, ¿no? La recree con su propia voz. El cielo de abajo, yo creo que admite una interpretación en tres líneas reivindicativas, diríamos, ¿no? Por una parte, es indudablemente una antología de poesía escrita por mujeres, podemos decir poesía femenina, pero parece que el adjetivo femenina que está incluso un poco contaminado, ¿no? Como algo diré también cuando el intimismo, ¿no? Cuando hablamos del intimismo, que no es precisamente el que se refleja en este libro, pero bueno, es una poesía escrita es una reivindicación de poesía escrita por mujeres, también del continente hispanoamericano, del que tanto ignoramos, ¿no? Y este libro yo le reconozco que no conocía a ninguna de las autoras aquí recogidas. Olga Orozco, sí, al parecer es una autora muy conocida, pero vamos, yo desde luego no la conocía, y es una muestra de la cantidad de cosas que nos seguimos perdiendo, ¿no? Y esta tercera línea, una tercera línea que sería la poética de las autoras que aquí se contienen, que es una poética muy alejada, insisto, de lo que entendemos o de lo que ha solido llamarse una poesía femenina, que es una acuñación de por sí discutible, bastante discutible, y que apuesta, pues bueno, una poesía también, como explica María, ajena al racionalismo, a la linealidad, bueno, con un cierto componente hermético, como ya la propia primera invocación al inspector, que es un verdadero gigante, ¿no? Yo creo que aquí sí que podíamos prescindir de la marca de género, porque verdaderamente es una de las postes más poderosas de su siglo, ¿no? En cualquier lengua y al margen de géneros y de sexos. Esa poética está muy vinculada al cuerpo, y a mí me parece muy interesante digamos, el sustento teórico que tiene el trabajo de María. Es una introducción no demasiado extensa, está muy apoyada por citas especialmente de autores franceses, y creo que explica muy bien y que puede además relacionarse perfectamente con esa reivindicación del cuerpo que de hecho atraviesa no solamente la poesía, sino especialmente el pensamiento, y que también se refleja en muchas otras artes, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes, lo que nos interesa, como decía al principio, cualquier lector de poesía, y Vandalia es una colección para lectores de poesía, no hace ediciones filológicas ni está dirigida a los estudiantes de literatura, sino al lector común. Pero ese sustento me parece muy serio, está hecho en muy pocas palabras, que me parece que es también un prodigio de economía. Y luego también destacaría, como no hay más remedio que hacer, claro, está en su doble faceta, la doble faceta de María como poeta y artista visual, el cuaderno, que me parece maravilloso, ¿no? Que acompaña a la antología de fotografías absolutamente personales, donde, como ya he explicado, pues proponen una especie de discurso paralelo al de los argumentos de la introducción y al propio contenido de las poetas. Creo que es todo lo contrario de un imaginario previsible, porque verdaderamente cuando María habla de superar la noción de cuerpo-objeto, esta cosa tan desdichada que todavía sigue teniendo un peso importante en el imaginario cultural, creo que es importante también que la parte visual, en la que ella hace esa lectura paralela, pues se aleje, ¿no? de la idea del cuerpo como una cosa de exhibición incluso de comercio, ¿no?
Creo que son fotografías muy poderosas, muy potentes, con ese rasgo de veladura que tienen también los poemas, y me parece no un mero adorno del libro, de hecho así lo concebimos, sino verdaderamente una especie de segunda introducción, ¿no? En clave visual. Luego, me parece también, como lector de la poesía de María, hacia la que siento gran admiración, me parece que de alguna forma también el trabajo suyo como antóloga se puede interpretar como la búsqueda de un linaje y de una genealogía, ¿no? Creo que eso es importante. Todos los artistas, de una manera expresa o tácita, lo hacen, lo buscan, algunos lo exponen más abiertamente, otros lo demuestran de una manera indirecta, pero me parece muy interesante y bueno, como muchos de los que están aquí pues son probablemente lectores de su poesía, leer a estas autoras teniendo en mente la propia obra de María, no porque haya una influencia directa, sino porque verdaderamente hay componentes que pueden perfectamente identificarse en estas poetas, por otra parte, como ella dice también, muy diferentes entre sí. Bueno, yo voy a empezar con un poema de Mary Yolanda Sánchez, que a mí me parece, como decía Nacho, una de las voces más portentosas. Es colombiana, sabemos la situación de Colombia, ¿no? La situación bueno, de guerra soterrada constante, de agresividad, de dolencia, y yo creo que esta mujer ha sabido transmutar perfectamente todo lo que consideramos, porque tirando un poco de alguna de las cosas que ha dicho Nacho, a mí sí me parece interesante que aprendamos o intentemos aprender a distinguir lo de lo femenino y lo masculino, ¿no? Que lo tenemos como muy encasillado, ¿no? Habitualmente asociamos femenino con mujer y masculino con hombre, ¿no? Y yo creo que todos tenemos una gran parte masculina, yo me incluyo, y una gran parte femenina. Lo interesante es encontrar el equilibrio, ¿no?, entre esas dos energías y dejar de hacer categorías tan cerradas, ¿no?, que nos llevan a sitios que normalmente tienen pocas salidas. Es decir, hacernos un poco más de preguntas y dejar de prejuzgar tanto hacia afuera, ¿no? El poema de Mary Yolanda Sánchez, como decía, colombiana, se llama Si pasas. Perseguirás por los siglos de los siglos el pedazo de tu mano izquierda. En la punta de tu lengua hallarás el sabor de otra traición, la que aparece en la última página de tu silencio. Te dolerá otra vez el olor de tu madre a tu lado. Te dolerá todo lo que quisiste hacer y ahora ni siquiera puedes ver. Te acostumbrarás a rodar para alcanzar esa luz que jamás volverás a tener, porque tuyo será el reino de la oscuridad y solo tuya la esperanza de volver a tientas sobre el calor. Sin embargo, harás tu propia casa de la oscuridad y armarás uno a uno los cuerpos que un día tocaste, y tendrás otra vez el destello de sentir en tu alma la respiración de alguien a tu lado. Ya no suplicarás, porque serás tan grande como tú quieras. Tendrás que inventar el día y la noche, y no importará estar solo, porque tropezarás contigo mismo mientras cuentas las horas de más que estás viviendo. Si nos damos un salto y caminamos hasta Perú, Ana María García Silva, cuando podáis leerla en la antología, vais a ver que es una de las poquísimas autoras que en su biografía solo aparecen 2 publicaciones, porque en efecto solo tiene 2 publicaciones, y de todas ellas a mí me pareció especialmente gravoso que una mujer con una voz tan absolutamente hecha, con una manera de mirar el mundo tan personal, con una poética que para mí fue de lo más luminoso y de lo más conmovedor, únicamente tuviese editado 2 libros en 2 ediciones menores, como la mayoría de ellas, y que ojalá podamos rescatarla o la rescaten por allí, porque yo no he leído cosas iguales muchísimo tiempo y creo que he leído algo. De origen oral se llama el poema. Dadas las voces que habían de ser dadas, pudo, en una inclinación corporal, oírlas. El gesto oblicuo consiguió el par idéntico, no habían de trabarse, antes bien permanecer.
Esta es una explicación que se me ha dado, no me pertenece. Aquello que me va, sin embargo, es el aliento. Bueno, me gustaría hacer una mención especial, que creo que por aquí además hay compatriotas uruguayas, ¿no? A Tatiana Oroño, una tipa excepcional, como todas ellas, ¿no? Del 47. Y yo he seleccionado un poemita suyo que se llama No conozco. Tenía mucha pena de no poder estar, pero ya nos es difícil a muchos estar por aquí, aunque vivamos en Málaga. No conozco. No conozco el calado. Ábrese el laberinto, silba la entrada. Es aire hambriento. Tú tienes tus extremos que se nombran, las manos, las pupilas, por ejemplo. Pero asimismo tienes una ciudad de calles góticas voraces como gárgolas, que te ahuecan los centros del peñasco que habitas y no tocas, no adivinas. Y eso es la mujer, lo que no. La ciudad de cornisas y canales, donde la noche cae como cae la tormenta, y derrota costillares de barcas y de remos, y parte astilla. La piedra sostenida, el mentón de las calles que te horadaron túneles en el zigurat fósil de las células vivas. Nada comprenderé. Nunca seré ladera, cima, ni pie del molino, el bloque. Tanto arrimar de todo, tanta industria y tesón, tanto apisonar suelo y pendientes siempre. Y todo para esto. Una noche de amor que te arroja a las arterias desiertas de la ciudad que pulsa y que tirita, como Venecia hundida en los ojos vendados. Son bajidos famélicos los que arrojan papeles y residuos a las calles vacías, largamente empedradas por sangre adoquinada a pico y a cadena perpetua permutada por la pena de dar la forma de ladrillos. Al deseo de que todo cantara como acequia o arroyos en escondidas napas. Hablas de no representar experiencias, sino producirlas, que parece que lo que de hecho dice es el lector, es quien debe completar el sentido de los poemas, ¿no? Creo que también en esa poesía, esa reivindicación de la poesía no clarísimamente inteligible, tiene que ver también con esa idea no de reflejar, sino de producir, ¿no? Eso es. Sí, yo creo que, bueno, tirando un poco de todo lo que antes ha dicho Nacho, que además lo ha dicho muy bien, estamos muy acostumbrados, o yo creo que al menos en este siglo, en el marco de este siglo, estamos muy acostumbrados a que nos den todas las cositas muy fáciles, ¿no? Muy mascadas. Entonces, cualquier tipo de lectura, mucho más allá de la poesía, que ya es como pues, la máxima decantación del lenguaje, esperamos de esa lectura que nos lo narre todo como nos narraría una madre un cuento infantil, ¿no? Y lo interesante, yo creo, en cualquier manifestación artística, más allá de la literatura, que es lo que estamos hoy, es el otro, ¿no? La manera en la que el otro escucha, oye, lee, interpreta, la manera, en definitiva, en la que el otro completa mi propuesta, ¿no? Como poeta o como pintor o como bailarín, ¿no? Y se nos ha olvidado un poco la función activa que deberíamos tener como receptores, ¿no? Más allá del hecho de sentarnos y esperar a que nos den el alimento mascado, ¿no? El bolo alimenticio. Y no estaría mal que le echásemos una pensada a la manera en la que recibimos, ¿no? A cómo pensamos o nos hemos hecho un tipo de recepción que para mi gusto, y es un criterio muy subjetivo, es bastante deficitaria porque estamos dejando de lado aspectos tan importantes, pues no sé, el pensamiento crítico, por ejemplo, ¿no? La intuición a la que hace también referencia a él, ¿no? Todos los procesos receptivos son absolutamente personales y subjetivos y si no aplicamos nuestra propia intuición, difícilmente no vamos a poder aportar algo, no vamos a poder cerrar esa propuesta. No creo que ningún libro ni siquiera esté cerrado por el hecho de que bueno, tengamos la edición delante, sino que deberíamos ser cada uno de nosotros los que cerrásemos esos significados, ¿no? Yo creo que para eso también hay que atreverse, ¿no? Porque como también decía Nacho, esta lectura no es fácil, pero no digo que sea fácil con
con sentimiento de vanagloria, ni mucho más allá, es que creo que ninguna lectura ni ningún proceso receptivo es fácil. La comunicación entre nosotros tampoco es fácil, ¿no? Tenemos que meterle un poco de músculo al hecho de ver dónde nos situamos y qué esperamos recibir, ¿no? Más allá de lo que recibimos por inercia. Y ya de eso tenemos mucho, creo, a través de medios de comunicación y demás basuras. Y también te preguntaría que abundaras un poco en la idea de que el saber se opone al ser, que me parece una oposición, y por otra parte, ¿cuáles serían esos saberes del cuerpo, que así los llaman? Bueno, lo del saber se opone al ser es una, bueno, yo creo que desde el principio lo digo en la introducción, es una posición muy particular, ¿no? Yo desde hace años, bueno, yo creo que desde niña, me cansa y me hastía el hecho de que intenten enseñarme o que me muestren el mundo, mi forma de aprender el mundo desde una posición muy lógica, ¿no? Como que no hay más opciones, ¿no? Que sobre todo si nos acercamos a las matemáticas, ¿no? Pues 1 y 1 es un 2, ¿no? Y yo me negaba humanamente a aceptar que 1 y 1 fuesen 2. Y también estaba cansada cuando ya, bueno, fui un poco mayor, ¿no? Y me acerqué a esto de las letras, a que todo se catalogase de riguroso, exhaustivo, o bueno o malo, ¿no? Cuando para mí las categorías en ese sentido son muy laxas. En general todas las categorías yo creo que son laxas, ¿no? Y permiten muchas interpretaciones siempre que sepamos un poco explicarlas, ¿no? De la mejor manera que sepamos. Entonces los saberes, que yo creo que además durante todo el siglo, bueno, XIX y XX, se nos ha sobrecargado de saber lógico, ¿no? Como decía Nacho, cartesiano, en el que todo tiene que seguir una línea recta, cuando ni siquiera nuestro pensamiento interno sigue una línea recta, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Nuestros monólogos interiores y nuestras maneras de discernir o de entender el mundo no son en línea recta, ni mucho menos. Son zigzagueantes, oblicuos, espiralados, y no entiendo por qué razón desde fuera se nos sigue imponiendo una lógica en línea recta para todo, cuando lo basiquísimo que son las emociones del ser humano, que se traducen además a través del cuerpo, como ya defiendo un poco en la tesis, no tienen nada que ver con esas estructuras. Y también estaría bien, como decía al principio, que repensásemos un poco, intentásemos defender otras maneras de acercarnos no solo a la emoción, sino también al conocimiento, ¿no? A la defensa de un conocimiento que no siga ese tipo de estructuras, porque eso sí es masculino. Masculino en el sentido de masculino, no de hombre o mujer. Ese tipo de lógica sí es muy masculina, y yo creo que a ese tipo de lógica le tenemos que meter un poco de alegría, de darle otra lógica, si queremos, ¿no? Y ya quizá para acabar, me refería al inspector, que es expresamente invocada, citaba también el caso de Pizarnik, que también puede ponerse en relación con esta poética. ¿Qué autoras españolas del siglo XX o XXI, incluso a lo mejor jóvenes, que el tema del cuerpo es algo que se suele insistir bastante a la hora de caracterizar esa mirada distintiva que aporta cierta poesía joven escrita por mujeres, pero en general, en los siglos XX y XXI, dado que aquí se traza un mapa hispanoamericano, ¿con qué voces crees que podrían dialogar estas poetas y las otras que he citado en el caso español? Yo tengo dos opciones, una tomar la opción políticamente correcta y otra la políticamente incorrecta. Y voy a optar por la políticamente incorrecta. Bien. No he tenido, bueno, creo que, bueno, soy joven y creo que he podido acceder a diferentes imaginarios de donde he nacido, ¿no? De mi cuna, que es España, ¿no? Y sus manifestaciones artísticas desde su punto de vista femenino, pero no he conseguido, con 37 años que tengo ahora mismo, conectar de forma vívida con una forma de decir enmarcada en este país. Es decir, puedo valorar su propuesta poética, narrativa, pero no termino de conectar íntimamente, y a lo mejor no tiene mucho sentido lógico esto que estoy diciendo, porque seguramente no lo tenga, pero sí tiene un sentido emocional para mí, ¿no? A mí, yo me centro, y me lo han preguntado en esta última semana, ¿no? ¿Por qué Hispanoamérica? No hay en España voces que puedan representar tu tesis, y yo defendí abiertamente que no las había encontrado, que me parece que en España todavía estamos muy coartados por esa lógica especulativa, por ese pensamiento lineal, por una tradición judio-cristiana de un carácter muy marcado, en el que la culpa está muy presente, por una visión, como decía Nacho al principio también, al menos desde el punto de vista masculino, en que nos centramos en lo otro, pero lo otro suele ser masculino, ¿no? Y es como una relación de débito o carencia, y no hay
primero no veo libertad formal en el hecho, por ejemplo, como vais a ver cuando os enfrentéis a la antología, de construir versos en principio sin sentido aparente, pero que sí lo tienen, de jugar con las cadencias, ¿no?, de las ideas, además de con la propia idea, de ir un poco más allá del concepto del yo, ¿no?, y entrar un poco más en el nosotros, que creo que además estamos en esa era. Creo que en aquella parte del charco nos lleva mucha ventaja intelectual y emocional. Y yo quiero aprender de eso. Y no dejo de valorar, por supuesto, todas las propuestas que hay aquí a nivel poética y narrativa, pero que no terminan de conectar conmigo, igual que no sabemos en muchas ocasiones por qué no conectamos con ciertas personas, ¿no? Y por darle un colofón, y yo creo que en homenaje un poco a todos los que estamos aquí, no solo las mujeres, como habitualmente catalogamos, sino mujeres y hombres, yo creo que estaría bien rescatar la voz de Estela Díaz Barín, chilena, como os decía, y que cierra la introducción. Y Estela decía lo siguiente: de la mujer que desparramó las larvas milenarias de sus pechos en el dintel del tiempo, de la mujer que se envolvió a sí misma dentro de una madrépora en su mundo de algas y desanduvo todos los caminos para encontrar sus ansias y lanzó su agonía decisiva junto con las estrellas, de la mujer que amaba a las palomas en éxtasis de virgen y amamantaba lirios por la noche con su pezón dormido, de la mujer que supo antes que Dios del clavo y del silicio, de ella, la tentadora de la muerte durante 8 siglos, la que en sus manos tiene 2 trigales y en sus sienes de niña una rama florecida de lágrimas, de ella, la novia que tendió sus velos por sobre los abismos, de ella, la vencedora, la cercana, de esa mujer soy hija.